Con bombo y platillo, se escuchan por ahí los rumores de que la Liga MX estaría vendiendo los derechos de transmisión por casi $1,200 millones. Algunos medios se jactan de que el fútbol mexicano será equiparable al europeo. Inclusive presumen que sus derechos de transmisión, en caso de darse ese negocio, superaría a la Liga Francesa, a la Liga Alemana, dos competencias que son parte del top del viejo continente. Los medios, como siempre, ladrando y tratando de enmascarar lo putrefacto que está el fútbol mexicano. De hecho, estas noticias han caído como anillo al dedo, porque la idea era evitar que se hablara del fiasco de la Nations League y cómo Estados Unidos trae de hijo a la selección mexicana de Televisa. Y parece que lo están logrando, pues mientras que se tiran cantidades estratosféricas por los derechos de una liga sin chiste, donde la corrupción está muy acuñada y el talento mexicano está por los suelos, el fútbol va en detrimento constante. Celebran el dinero, pero por atrás el nivel futbolístico es pobre y lamentable. ¿Por qué? Simplemente porque se ha abandonado al talento mexicano desde sus bases, su raíz. México ya no es productor de futbolistas y hoy expondremos un caso muy terrible que ocurrió en Tuzolandia con la historia de un jugador de fútbol que presumía talento y fue degradado al olvido por el monstruo de la corrupción. Porque hoy, en estos momentos, se ha preparado una gran limpia en la Liga MX. Van a tratar de erradicar a como dé lugar el mal resultado ante Estados Unidos. Inclusive ya los programas de fútbol no hablan de eso, ni mucho menos de las causas del por qué el fútbol mexicano está en decadencia. Pues no se ataca la raíz del problema porque no le conviene al poder de la élite, que controla no solo a sus clubes, sino a los medios. Pues el fútbol profesional, al menos en México, no solo carece de talento, no porque no exista en nuestro país, sino porque simplemente aquellos dotados y brillantes, con los pies, no tienen el dinero suficiente para cumplir con sus efímeros sueños. Es por eso que hoy te presento corrupción en las canteras de la Liga MX. El detestable caso de Rodrigo y Pachuca. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Antes de adentrarnos en la historia de Rodrigo, hay que analizar cómo se están moviendo las aguas actualmente. Luego del desastre de la Nations League, algunos comentaristas que de alguna manera les interesa el fútbol han expresado sus ideas de cómo mejorar el aspecto futbolístico de la Liga MX en un mediano a largo plazo. Las mentes más coherentes, que siempre han sido críticas de este sistema nefasto del fútbol mexicano, secuestrado por la gran ramera de la comunicación Televisa, saben que el problema no es el técnico, sino cómo se desarrollan los jugadores. Por ejemplo, Roberto Gómez Junco, en su cuenta personal de X, sugirió algunas probables mejoras para un desarrollo óptimo de los jugadores mexicanos, donde no habría necesidad de naturalizar, ni tampoco de andar cazando o robándoles, entre comillas, jugadores con sangre mexicana a otros países, y que desplacen al jugador nativo de nuestro país. Muchos, que les encanta la opinión sintética de los paleros, lo tundieron. De hecho, hay una corriente instaurada por los medios basura tradicionales y sus empleados, ya sea esos disque influencers, muertos de hambre que rentan muchas veces su opinión, donde quieren emular procesos de otros países como Francia, Canadá o Estados Unidos, donde exclaman que México sea un país que naturalice o convenza a jugadores extranjeros ya formados para portar su playera, básicamente la ley Torrado. De hecho, esto se parece mucho a la retórica estúpida del usurero Salinas Pliego, cuando dijo que era más fácil naturalizar a 25 brasileños para ponerles la verde y ser competitivos en los mundiales. Una auténtica barrabasada de un empresario sátrapa que no puede ni siquiera pagar los miles de millones de impuestos que debe a la hacienda pública. Bueno, la corriente es ir por los extranjeros que mejor juegan en la liga, o los hijos de exfutbolistas que no son tan oportunistas como otros, que se tuvieron que naturalizar, ya que en sus países jamás iban a ser llamados por su combinado nacional. Que aprovechan, ya sea el aspecto mediático o apuestan a que los vástagos serán unos cracks, gracias al fuerte aparato de medios de comunicación que traen detrás.
Incluso en México se ha acuñado esa falsa idea de que para que la liga sea competitiva deben jugar más extranjeros. Si no, pregúntenle a Chivas, que muchos exclaman que para que sean campeones deben ya romper su regla de jugadores nacionales, la sea por sangre o por las leyes mexicanas. Los medios han colaborado y se les hace más fácil vender a un argentino con apellido rimbombante que a Juanito Pérez, que viene del barrio sufriendo los estragos del ninguneo en las canteras. De inclusive la discriminación de aquellos que logran pagar en la escuelita para que sus hijos jueguen, o pagar cantidades groseras de dinero, como por ejemplo en la Universidad del Fútbol de Pachuca, donde no hay gobernanza con los hijos de los empresarios, exfutbolistas y gente opulente, y donde curiosamente de alguna manera hay un poco más de cantera. También observamos que los influencers y medios tradicionales están desesperados por vender. Por ejemplo, ya se anda trayendo ahora el tema de que la Liga MX se venderán sus derechos de transmisión en $1,200 millones. Y están arrojando ese dato para que la gente diga lo siguiente: ¡ay! Ya estamos a la par de las ligas europeas. Una reverenda estupidez. Pues, ¿de qué sirve tener una liga que vende esa cantidad de dinero si no sabe formar futbolistas? ¿O acaso creen que ese dinero lo van a invertir para esto? ¡Ja! ¡Absurdo! Pues por años se ha demostrado que los dueños de la pelota solo quieren facturar. Inclusive en sus canteras cobran por jugar. Y si el negocio les sale, lo seguirán replicando hasta que ya no tenga vigencia. Pero la afición es la única que puede rescatar al fútbol de sus cenizas y de estas lacras. ¿Cómo quitárselos? Simplemente no consumiendo los productos oficiales de la liga. Cuando ellos vean que no facturan lo que desean, los cambios llegarán. Al final, la afición tiene la última palabra. El problema de raíz del fútbol mexicano, de una afición que alaba a otras ligas que forman, pero no exigen a los dueños de su liga para que formen, es una total incongruencia. Una afición agachona, que se maravilla con lo que les llega del extranjero, pero ningunean, minimizan a los pocos talentos que llegan. Y hay quien dirá que el futbolista mexicano llega al profesional y solo se quiere presumir sus lujos. ¡Error! Eso es una generalización. Gente como Alexis Vega, por citar uno de muchos ejemplos, son jugadores que de alguna manera llegaron con mañas al profesional. Alguno que otro chispazo. Asimismo, generalizan con los jugadores de barrio, quienes según los influencers piteros no sirven para profesionalizarse. Y que por algo, entre comillas, no llegaron. Y sí, no llegaron por algo, simple y llanamente por dinero. Pues si el talento no es el parámetro para profesionalizarse en el fútbol, es el billete, lo cual muchas veces el jugador humilde no tiene. Pregunto, ¿quiénes lo tienen? Los que facturan miles, millones, cientos de millones, porque al final es negocio. Entonces, ¿por qué los paleros aplauden el negocio, pero del otro lado se quejan de que no tienen una selección competitiva, ni tampoco nuevos talentos? Es un círculo vicioso, de balazos en el pie para que los aplaudidores de la corrupción en la Liga MX alaben, y los que ante este tipo de situaciones siempre guardan silencio, abogan que no es cierto, que es imaginativo. Claro, los resultados hablan por sí mismos, pues México en el fútbol en selección mayor varonil y juvenil son hoy fracasos rotundos, los cuales parecieran no tienen compostura, porque se niegan a ver la realidad. Y muchos se conforman solo con haberle ganado un amistoso a los argentinos sub-23. Así es como los medios trabajan. Van a tapar el incendio con nimiedades como la venta de la liga, el decir que tienen más dinero que los sudacas, que naturalicen a Fidalgo o a X jugador, que le ganaron a X país un jugador que ni siquiera estaba en el radar de ese país del que se burlan. Vaya, un circo asqueroso solo para engañar a los bobos de siempre. Y de aquí se desprende la historia de Rodrigo, un futbolista que vivió en carne propia los ninguneos de su club y que en su momento apostó a la técnica, al talento y sobre todo los sueños que pasaban por su mente cuando llegó a la cantera del Club Pachuca hace algunos ayeres. Rodrigo nos explicó que es algo que tenía que sacar, porque son situaciones que le hicieron ver que hacerse futbolista profesional no solo se da por jugar bien o tener talento, sino por otras cosas que van enfocadas a la corrupción de las canteras.
Su historia comienza en un pueblo de Hidalgo de alrededor de 30,000 habitantes. No diremos el nombre del lugar para evitar represalias. Donde muchos de sus conocidos, amigos, familiares sabían de sus capacidades para jugar al fútbol y sobre todo hacer goles. Rodrigo me dio un dato muy atrevido, pero citaré así tal como lo escribió. Yo soy ambidiestro naturalmente y soy muy rápido. No era alto ni fuerte, pero con el trabajo de gimnasio sí obtuve fuerza y más potencia. En todas las ligas que he jugado siempre he anotado más de 5 goles. Podríamos no creerle y decir que es puro choro, que nadie puede hacer eso, que es un timo, pero quien no ha visto a los jugadores de la calle, los de barrio que juegan a veces por amor, o a veces porque son buenos en lo que hacen y cobran por eso para poder vivir, en lugar de andar en malos pasos, entenderán que lo que dice Rodrigo es una realidad. A Rodrigo, siendo menor de edad, 13 años para ser exactos, y al saber cómo jugaba con la pelota, muchos equipos de su lugar de origen o de la zona de su municipio le pedían que jugara con ellos. El tema es que esos equipos tenían jugadores ya mayores. Aún así no le importó. El chico tenía talento y se le hacía muy fácil anotar goles en las ligas amateurs. ¿Por qué? Por el simple hecho de jugar al fútbol y disfrutarlo. Aquí es donde viene lo interesante. Cuando disfrutas lo que haces, el producto es de mucha calidad, pues quien disfruta las cosas siempre muestra su mejor versión y pasa en todos lados donde los que ofrecen un servicio disfrutan de hacerlo. A ver, trabajen o estudien algo que no les gusta y me cuentan cómo les va. En fin, Rodrigo destacó en su municipio y su sueño se hizo exponencial gracias a un tío quien lo incentivó a profesionalizarse. Le dijo que buscara hacerlo, que era muy bueno y tenía talento. Rodrigo aceptó. Soñó que por un momento que quizá ese talento para anotar, pasar la pelota, correr, driblar, sería su carta principal para iniciar ese camino tan deseado por los chicos que tienen ese don para jugar este deporte. Lo más fácil y por la distancia era probarse en Pachuca. Buscó información y llegó el día. Rodrigo hizo las pruebas. Textual nos dijo lo siguiente. Aquí es donde la triste historia comenzó. Y digo triste porque fui a hacer pruebas al Club Pachuca, las cuales cabe mencionar que también se me hicieron fáciles. Pasé todos los exámenes médicos, físicos y de conocimientos académicos. Así quedamos mi mamá y yo en espera de los resultados. ¿Cuál sería la sorpresa? Que le marcaron a mi mamá y lo primero que le preguntaron fue lo siguiente. Disculpe señora, en el examen escrito, su hijo no respondió a la pregunta de cuál es el ingreso mensual de sus padres. Su madre tuvo que aclarar las cosas con la gente de Pachuca. Su respuesta fue un poco más de 50,000 pesos mensuales. El ingreso de la familia de Rodrigo. Pero lo más interesante es la pregunta que está muy fuera de lugar, sobre todo porque es algo que no tendría que ser trascendente cuando la materia prima es el jugador y quien tendría que invertir en el talento es el equipo, ¿o no? En fin, hay que recordar que en anteriores entregas nos habían explicado que en Pachuca hay tutores, los cuales llevan la parte académica de la enseñanza dual que les imparten en ese lugar. A principio, Rodrigo llevaba de maravilla con sus compañeros. Se llevaba bien con todos y los primeros meses había buen ambiente. Pero al paso del tiempo empezaron a llegar nuevos jóvenes, los cuales parecían que venían con la palanca de alguien. Varios de ellos empezaron a desplazar sin fundamento futbolístico a Rodrigo, quien a pesar de jugar bien, lo sentaban. De hecho, esos mismos jóvenes llegaron a meter desorden y hasta buleaban al tutor, quien no podía decir nada, pues si lo hacía, era probable que se quedase sin trabajo. Fue ahí, durante los entrenamientos, donde Rodrigo recibió amenazas de estos jugadores sin talento, quienes le decían que si seguía luciéndose en la cancha, lo iban a romper. Textual nos dijo lo siguiente. Cabe mencionar que siendo sub-15 le ganamos a la sub-17 en varias interescuadras y yo les hacía varios goles por partido o mínimo uno. Tenía gol y eso que era muy rápido. Lo más triste de todo es que Rodrigo empezaba a ver poco a poco la realidad de estar allí, buscando el sueño, pues todo se puso difícil cuando su madre tuvo que darle un celular para poderse comunicar con él. Es obvio que una madre se preocupe por su hijo. Sin embargo, llegando a la casa club, a Rodrigo le retiraron el celular. Pero ojo,
que a los chicos latosos y que tenían algún palancazo por allí navegaban en la impunidad total. A ellos no les decían nada y se les tenía permitido usar celulares, iPods, iPads, entre otras cosas. Su madre tuvo que viajar hasta Pachuca para ver qué pasaba, pues su hijo no le contestaba las llamadas. Cuando reclamó, le dejaron utilizar el teléfono. Sin embargo, Rodrigo ya se había dado cuenta que no a todos los trataban igual. En su relato nos escribió lo siguiente: yo le conté a mi madre cómo contrabandeaban otros productos que sí eran ilícitos, o al menos para menores de edad. Asimismo, se trasnochaban y hasta se hacían juegos de azar y apuestas en las noches. Yo solo veía cómo niños menores de edad tenían talento, dinero que yo jamás había visto para ser menor de edad. Para mí, alguien que traía dinero diario, por lo menos un billete de 100 para gastar, ya era un niño o chico de una buena clase social. Incluso hace poco encontré el borrador de una carta que hizo mi mamá al club, donde yo le contesto sucesos y cabe mencionar que yo estaba súper enfocado en el fútbol. Soy un chico sano, viniendo tal vez de un pueblito y no de una gran ciudad. A mí no me gustaba ni el alcohol ni las drogas, y hasta la fecha, así como yo le comentaba a mi mamá que con tantos desvelos no podía rendir a mi máxima capacidad, está por demás mencionar lo que pasa si no sigues a todo el grupo. O peor, si te quedas dormido mientras todos tus compañeros aún están despiertos. Mi madre metió esa carta de manera anónima, pues yo se lo pedí por miedo de las consecuencias a mi persona. Y más con la famosa regla de lo que pasa en el vestidor, se queda en el vestidor. Aquí es donde viene uno de los filtros más fuertes para quienes están dentro y donde muchos se quedan. Simple, lo que se cobra por jugar es grosero. Según Rodrigo, después de su primer torneo, el club llamó a su mamá para decirle que le cambiarían las cuotas acordadas. El precio, aproximadamente 40,000 pesos mensuales. ¿Qué beneficios tenía si pagaba eso? Pues solo jugar. A pesar de que tenía un gol cada 2 juegos de promedio, con esa nueva cuota, su madre tenía que vérselas difíciles, pues el padre de Rodrigo estaba fuera de esto. Por lo tanto, tuvieron que buscar un patrocinio local con el alcalde de su pueblo, donde les dijeron que no les pagarían nada ni les apoyarían. A pesar de que cuando menos pedían una pequeña despensa, zapatos de fútbol o de perdida los pasajes, pero ni eso les dieron. Por lo tanto, con el gobierno dándoles la espalda, Pachuca, cobrándoles cantidades estratosféricas a un canterano de barrio, tuvieron que buscar a empresarios de la región que desearan patrocinar esa parte, pero todos le daban la espalda. El pretexto era que no tenía físico de futbolista o que estaba muy bajito de estatura. Aún así su madre lo apoyó, se hizo bolas con los gastos, era su hijo y ya estaba avanzado. Rodrigo fue seleccionado sub-15 y también preseleccionado sub-17 en la generación de Julio Gómez, Marco Bueno, los que serían campeones del mundo en 2011. Sin embargo, a su madre le dijeron que tenían los lugares contados y que si quería aventarse al toro, debía pagar 100,000 pesos para que su hijo se quedara en la lista final para la selección. Recordemos que en esas épocas, la selección sub-17 se concentró en Pachuca, fue la sede del Tri, de hecho, ahí consiguió su pase a semifinales, derrotando 2-1 a Francia. Textual, Rodrigo nos escribió: yo recuerdo que los directivos de Pachuca se reunieron en reiteradas ocasiones con los padres de los menores de dicho club. También recuerdo que en un campeonato reforzamos a Tampico Madero, que ahora que vi tus videos y que está mal eso de la multipropiedad, aquí también entra. Y recuerdo que esa vez no fue prestamos a los jugadores, solo jugamos las instancias finales hasta quedar subcampeones. Al paso del tiempo y de sobrevivir a varios obstáculos, era el momento de que Rodrigo estuviera en la línea del debut. De hecho, él cuenta que vivió la época de Miguel Calero, quien lo conocía y siempre le ayudaba a sortear los obstáculos dentro de la institución. Le ayudó a que hiciera pretemporada con el equipo, sin embargo, cuando ya se venía el torneo, a su mamá le avisaron que para poder debutar en primera tenía que pagar alrededor de 180,000 pesos, pero no por partido, sino por cada 10 minutos que quisiera jugar. O sea que si en la jornada 1 quería debutar, lo meterían 10 minutos, pagaría 180,000.
Si quería jugar 20, pagaría 360,000 pesos y así sucesivamente. Cuando se fueron a quejar con los directivos, de nueva cuenta, Rodrigo, a pesar de jugar bien, tener talento y aprecio por el club, simplemente le dieron la espalda. Textual, dijo lo siguiente: no accedieron e incluso solo le ofrecieron a mi mamá una prórroga para darme titularidad en la sub-17 y apoyarme solo en las fuerzas inferiores. Pero le iban a cobrar todas las cuotas con todo e intereses por la prórroga que le iban a otorgar en lo que conseguía el dinero. Entonces, tuve que desistir del sueño cuando mi madre tuvo una fuerte discusión con mi padre, pues él sí tenía la posibilidad de prestarnos esa cantidad. Fue lo que mi mamá le pidió, un préstamo, que se le pagaría posterior a mi debut y ya con mi sueldo. Pero él se negó rotundamente. Pero aquí no acaba todo. Navegar en Pachuca para la familia de Rodrigo fue un auténtico viacrucis, pues terminó por darlo de baja, pero el club no quería. A pesar de todo lo que habían hecho, querían mantenerlo, claro, porque pagaba. Es como cuando contratas una tarjeta de crédito o algún servicio de televisión por cable. Cuando el servicio es malo y decides que ya no puedes gastar dinero a lo tonto, pues los que están detrás del teléfono se molestan por exigir el derecho de ya no pagar por algo que ya no te conviene. A la madre de Rodrigo se le hicieron de jamón e incluso la demandaron porque, según Pachuca, ella y su hijo habían incumplido los términos del contrato. Sin embargo, a ella le cambiaron las cuotas cuando se les hinchó la gana, cosa que pudieron resolverlo porque, en efecto, el club abogaba incumplimiento de contrato, pero nunca especificaron que durante ese tiempo le cobrarían más de lo estipulado por mes. No obstante, y a pesar de eso, lograron librarse del yugo del grupo Pachuca. Y Rodrigo, decepcionado de todo, entendió que para hacerse profesional debes tener buen padrino, mucho dinero o ser familiar de alguien muy influyente y poderoso. Tuvo que buscar otras opciones, así llegó a Pumas y también a Querétaro, donde jugaba de a gratis. No le pagaban a pesar de que le habían prometido, cuando menos, un sueldo para poder vivir con lo mínimo. También contó que le tocó vivir la época de Ronaldinho en Querétaro. Ahí el equipo tuvo que deshacerse de muchos jugadores cantera para poder traer al astro brasileño. Después de eso, Rodrigo tuvo episodios de depresión. El sueño se había acabado, pues había visto la triste realidad de frente, misma que muchos han vivido: elitismo, corrupción, ninguneos dentro de las canteras de los clubes del fútbol mexicano. Además de terminar decepcionado del fútbol, un deporte que amaba jugar y sobre todo donde se divertía. Luego de esos episodios decidió seguir practicándolo. Ganó varios interestatales a nivel amateur y un torneo intersalesiano. Actualmente, ya sin ser ese joven motivado, con sueños y sobre todo con ilusiones, Rodrigo se pregunta qué hubiera pasado si las cosas dentro de la cantera de Pachuca se hubieran hecho siempre con base al talento y no conforme al dinero. Esta es una historia que se replica allá abajo, donde los medios tradicionales les cuesta mostrar, porque saben que no pueden sabotear el producto que venden. Hay códigos entre los sátrapas de la liga y ellos, pues solo muestran lo que les conviene. Pero en realidad, el problema del talento mexicano no está en que nuestro país no se sepa jugar al fútbol. Eso es un argumento de idiotas que queman millones de neuronas con cosas triviales. Ni tampoco de que los extranjeros sean mejores que el futbolista mexicano, pues el problema viene desde que quien se profesionaliza es el recomendado, el apalancado, el que tiene dinero, el que trae padrino o el hijo de exfutbolista. Pero eso nadie lo quiere tocar, menos allá arriba, donde los medios dan a tole con el dedo a los conformistas. Allí se gesta lo que hoy están cosechando: derrotas, humillaciones y desilusiones de un puñado de jugadores aburguesados, opulentos, cuando el verdadero talento mexicano yace ahí perdido en la opacidad de los clubes, en la oscuridad, desmotivados por las malas acciones de los mismos equipos profesionales, destruidos por la triste realidad que hoy es el fútbol mexicano, una cuna de corrupción a gran escala. Lo más curioso es que todavía se preguntan por qué Argentina tiene mucho material de exportación y de calidad.
Quizá allá se prefiere el talento por encima del dinero y del poder. Dos palabras que son objeto de culto por aquellos aficionados paleros y de cartón. Pero dime, en un país de 130 millones de mexicanos, ¿sigues pensando que los que se quieren profesionalizar en el fútbol son los mejores? ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Rodrigo? ¿Tienes alguna experiencia sobre el tema que quisieras comentarnos? Puedes mandarme tu experiencia a contactolosexpulsados@gmail.com. Por cierto, déjame saber tus respuestas aquí abajo y recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.